Bueno, sabéis que estamos con nuestra serie en los profetas menores y es una serie expositiva, es decir, que no os voy a contar un rollo sobre ciertas cosas y voy a tratar un versículo de la Biblia, sino que vosotros vais a tener la bendición de seguir el texto, ir viendo si realmente lo que os estoy diciendo está en la palabra o no, y también desgranando ciertas cosas que en un principio pues no vemos y que podemos explicar un poquito más. Y estamos en Miqueas, ¿vale? Miqueas está detrás del libro de Jonás, y Miqueas capítulo 3. Y la anterior vez pues tuvimos la predicación en Miqueas capítulos 1 y 2. Esta vez lo vamos a tener en 3, 4 y 5. Entonces vamos a tocar bastante y no vamos a leer todo el texto, pero sí vamos a pasar, digamos, de una manera en que vamos a entender lo que está diciendo, resumiendo un poquito, ¿vale? Quisiera empezar con un repaso pequeñito de los capítulos 1 y 2 para ver el contexto, de dónde viene lo que vamos a compartir hoy. Y hay 3 puntos que son importantes de lo que hemos tratado en el capítulo 1 y el capítulo 2, y ya sabéis que tenéis las grabaciones en la web de la iglesia. Por lo tanto, si os habéis perdido alguna predicación, pues ahí las podéis volver a ver en YouTube. Vale. El primer punto era que Samaria y Judá son castigadas. Y son castigadas, enjuiciadas, como un ejemplo para las demás naciones. Por su pecado, por el pecado abominable que estaban haciendo. Entonces, Dios las coge a ellas específicamente, las señala y las enjuicia, ¿vale? Y después que los opresores del pueblo de Dios, hoy vamos a hablar también de la opresión de los principales del pueblo contra la gente más débil. Los opresores serán juzgados, ¿vale? Y había falsos profetas que puse ahí que estaban callados. También vamos a hablar un poquito más porque se extiende en los capítulos siguientes, se extiende un poquito sobre ese tema. Y luego en el capítulo 2 y versículo 1 nos alerta de un llamado a abrid vuestros oídos, oíd, dice la palabra, todos los pueblos de la tierra. Eso es para todos, no solamente para el pueblo de Israel. Oíd, poned atención lo que voy a hacer con el pecado de mi pueblo. Y los versículos del capítulo 2, del 12 en adelante, nos hablan de una victoria. Nos hablan de que al final de toda esta destrucción, de todo este pecado, habrá un tiempo de esperanza. Y será un tiempo no solamente para el pueblo de Israel, pero será un tiempo para todos nosotros, los que conformamos la iglesia del Señor. Una esperanza viva, después de la derrota, de la destrucción, de la dispersión del pueblo entre otras naciones. Dios había preservado un remanente y vendrá un nuevo tiempo, que será de esperanza. El tiempo próximo sería volver a reconstruir, como el viernes estuvimos hablando, Nehemías, el sacerdote Esdras y todo lo demás. Pero yo estoy adelantando, digamos, a la visión del profeta de un tiempo más allá, de un tiempo a futuro, ¿vale? Donde habrá una esperanza inquebrantable para el pueblo de Israel. Y dice el texto justo al final del capítulo 2, Dios mismo irá a la cabeza de su pueblo. Así que vamos a empezar, y el bosquejo tiene varios títulos. El primero que vamos a tratar es los líderes del pueblo son culpables. El segundo vamos a tratar la glorificación del monte del templo
por la atracción de las naciones. El tercero, la restauración de Sión y la victoria contra las naciones rebeldes del mundo. Y luego vamos a hacer una conclusión de lo que hayamos visto. Pues vamos a empezar con el capítulo 3, los versículos 1 al 12. Entonces os voy a pedir, como no vamos a ir leyendo todos los 3 capítulos, os voy a ir diciendo por dónde estamos, ¿vale? Y voy a ir tocando algunos textos y siempre indicándoos lo que quiero resaltar para que quede muy claro el mensaje de lo que la palabra nos quiere decir. Los versículos del 1 al 12 del capítulo 3 nos hablan de Dios como un juez. Dios, aunque parece a veces que está callado, Él está viendo todo, es un testigo veraz, justo, ¿vale? Él está viendo todo lo que pasa en las naciones a nuestro alrededor, en el mundo, nada se le escapa. Y era testigo también en aquel momento donde Miqueas, su profeta, levanta la voz de que los dirigentes del pueblo, el rey, los jueces y profetas, se habían aliado de alguna manera para oprimir al pueblo hasta lo máximo. Deberían conocer la ley de Dios, y la ley de Dios sabemos que protegía a la gente más débil. Sin embargo, les acusa de aborrecer lo bueno y amar lo malo. Creo que este mensaje también es propio para el día de hoy. Algunos que, aman lo malo y aborrecen lo bueno. Y les acusa de despellejar, literalmente despellejar a los más débiles del pueblo. Vamos a leer los versículos del 1 al 3, donde esto es muy evidente, muy claro. Y recordad que esta palabra oíd es una llamada de atención para que el pueblo, para que las naciones presten atención. Es una llamada de atención para que nosotros prestemos atención de lo que es importante para Dios, ¿vale? Y entonces, los versículos del capítulo 3, del 1 al 3, dice: dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Por lo tanto, fijaros la opresión de estos dirigentes que deberían ser los pastores de su pueblo, que deberían guiarlos con la palabra del Señor, y justamente hacían todo lo contrario. De tal manera que lo que nos pone aquí es como una ilustración, y los cocinillas lo sabéis mejor, pero cuando hacemos un caldo, ponemos ahí los huesos, los despojos, la carne trillada, desmenuzada a veces. Pues así, ese ejemplo nos da el Señor en su palabra. Así tenían sometido al pueblo. Y el versículo 4 les advierte que no les parezca extraño que un día, en el tiempo de la angustia que va a venir, cuando clamen al Dios vivo, Él se esconderá y no tendrán su dirección ni su guía. Dice así el texto: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Y el versículo 5 a 7 aclaran que Dios se comunicaba normalmente al pueblo a través de los siervos, de sus profetas, de sus voceros, ¿vale? Pero estos falsos profetas de este tiempo se caracterizaban por hablar a favor de los poderosos, a favor de quien les pagaba.
y usaban términos de guerra a conveniencia de sus señores. Es decir, vendrá guerra como un mensaje para darles miedo, para que fueran más sometidos. Por lo tanto, no hablaban la palabra del Señor, por eso eran falsos profetas. Dice el versículo 7, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Hablábamos el otro día, y es un término que uso, que es como un cielo de bronce, donde no pasan las oraciones a Dios cuando hay pecado, pero tampoco en la dirección de Dios hacia su pueblo pasan, porque Dios es santo. Dios es santo. Y entonces Él dice, porque no hay respuesta de Dios. Por mucho que clamaren, no va a haber respuesta de Dios, porque están en pecado. Pero Miqueas expresa en el versículo 8 que hay una diferencia muy grande entre los falsos profetas y los verdaderos como él. Aquellos que han sido llamados para dar un mensaje de Dios al pueblo. Y la diferencia entre un falso profeta y un verdadero profeta era el poder de Dios, el respaldo de Dios. Está el espíritu de poder de Jehová con él. Versículo 8, mas yo estoy lleno del poder del espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. No estaba atemorizado. Daros cuenta que si nos ponemos en aquel lugar, en aquella escena, él solo está denunciando a los dirigentes del pueblo. Podía tener mucho temor, tenía razones para tener temor, pero sin embargo él dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Y de juicio, porque va a proclamar juicio, y de fuerza. Él se sentía completamente poderoso para poder llevar este mensaje, porque sabía que estaba respaldado 100% por Dios. Sí, contra los poderosos del pueblo. Y él iba a hacer aquello que se le había encomendado. Y en una manera me recordaba a una guerra espiritual en el Antiguo Testamento. Primera Reyes 18. Allí en el monte de Carmelo. Conocéis la historia, así que no hace falta que lo busquéis. Fíjate, me recordaba al profeta Elías. Dice que solo él había quedado como profeta de Dios, en un ambiente en el pueblo que era todo adoración a Baal. ¿Vale? Tenían unos reyes que se habían rendido a otros dioses y no al Dios todopoderoso. Y el profeta de Dios desafía a 450 profetas de Baal. Conocéis la historia, allí en el monte de Carmelo. Y fijaros que preparan un sacrificio, lo ponen allí, y los profetas de Baal empiezan a orar a Baal. Y de lo que se trataba es de que su Dios mandara una columna de fuego que quemara el sacrificio. Y allí estuvieron danzando, gritando, y pasaban las horas, y las horas, y las horas. Y hasta con los cuchillos se iban cortando en penitencia para que, con este clamor, pues este fuego del cielo bajara. Pero allí no pasó nada. Y todo el pueblo estaba expectante. Todo el pueblo estaba con Baal. Porque los reyes, los profetas, los sacerdotes eran de Baal.
Recordemos que solamente él había quedado como profeta de Dios y él allí solito pone su altar, corta la carne, la pone en el altar, les dice que echen 3 cubos, tinajas de agua encima del sacrificio y dice una sencilla oración. Y el Dios Todopoderoso responde de inmediato, mandando fuego del cielo. Versículo 38 de Primera de Reyes 18. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras consumió, y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Cuál es la diferencia entre un falso profeta y un profeta de Dios? El poder de Dios, hermanos. El poder de Dios. Sabemos que había habido un tiempo de sequía, que era justo el juicio que Dios había traído sobre la tierra. Y Elías oró y después vino la lluvia de la mano de Dios tan esperada que refrescó la tierra, el pueblo, los animales. Esa es la mano de Dios. Eso es un profeta de Dios. Porque el profeta habla de parte de Dios. Los versículos del 9 al 11 de Miqueas son una declaración del pecado de los dirigentes. Y otra vez esta palabra, oíd la acusación, oíd, versículo 9. A los jefes y capitanes de la casa de Jacob e Israel, versículo 11, sus jefes juzgan por cohecho. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal? No vendrá mal sobre nosotros. ¡Qué ilusos! Porque estaban haciendo justamente lo contrario a lo que Dios decía en su ley. Y sin embargo pensaban que como ellos tenían el título de profetas, confiaban que el mal no les llegaría. Y la sentencia de Dios vendría en el versículo 12. Y es una sentencia que Él ha anunciado a través de muchos años atrás. Versículo 12 sería la consecuencia al pecado, no solamente de estos dirigentes, de los profetas, de los sacerdotes, de los reyes, sino del pueblo. Por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo, Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres del bosque. Esa era la consecuencia. La nación sería destruida y esto se cumple en el 586 por Babilonia, el ejército de Babilonia, que todavía en ese tiempo no había despertado, y por el rey Nabucodonosor, más o menos 150 años después de que Miqueas dijera esta profecía, anunciara el juicio. Y después del castigo, de que el castigo llegara por el pecado del pueblo, el profeta hace un cambio radical. Ahora nos vamos a otra escena. Es como si estuviéramos en el pasado y ahora nos vamos a otra escena que es el futuro. Y es un futuro glorioso, dice la Biblia. ¿Vale? Un día llegará la segunda venida de Cristo, de la que hemos estado hablando hoy en algunos momentos. Por ejemplo, Primera Tesalonicenses 5:23, donde nos habla de estar preparados. Y vendrá el reinado de Jesús en la tierra.
del Cristo, del Mesías. Y dice un autor, dice, Sión será elevada desde su más honda degradación, como se había anunciado en el juicio, que quedaría en ruinas Jerusalén, de la degradación más honda a la gloria más alta. Y los primeros versículos del 1 al 7 del capítulo 4 describen la glorificación del monte del templo por la atracción de las naciones paganas para escuchar allí la ley del Señor, y será el lugar donde tanto Israel como las naciones que reciban la palabra serán bendecidas. Y de los versículos 8 al 13 también describe la restauración de Sión y la victoria sobre las naciones rebeldes del mundo. Este autor es Delis. Y vamos a tratar la glorificación del monte por la atracción de las naciones. El capítulo 4 dice, empieza el versículo 1, dice, en los postreros tiempos. Acontecerá que en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Habrá una gran hambre espiritual y muchas naciones vendrán a escuchar la palabra en el monte de la casa de Dios. Y esto va a producir un gran cambio en el mundo. Habrá un momento donde Jesús mismo gobierne en su poder, ¿vale? Y estos versículos nos hablan de la victoria de Dios sobre las naciones. Recordemos que desde el principio de la historia de la humanidad, donde Caín y Abel ya tuvieron guerra entre ellos dos, Caín mató a su hermano, pues no ha habido más que guerras sobre guerras, y esta es la historia de la humanidad. En este momento, como bien sabéis, tenemos una guerra en Europa, tenemos una guerra en Israel, y esta es la condición normal, digamos, de la humanidad. Guerra, pueblo contra pueblo. Pero aquí nos habla el Señor de otra cosa. El escenario que nos pintan los versículos siguientes, donde Él juzgará y corregirá, desde el versículo 3 dice, y Él juzgará entre muchos pueblos, fijaros, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Va a haber naciones a las que va a juzgar y va a haber naciones a las que corregirá el Señor. Y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. Y no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid, debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Después de una gran batalla, vendrá la gran victoria. De tal manera que nos dice aquí el texto que las espadas se convertirán en azadas, azadones, y las lanzas en hoces. Y la ilustración de alguien sentado plácidamente debajo de su parra o de su higuera significa que ya no habrá más temor de asalto y lucha. Yo me imaginaba también
a la situación de inseguridad de muchos países en el mundo. Es verdad que nosotros vivimos, digamos, un país bastante seguro comparado con otros. Pero recordaba esto en estas noticias el día de ayer y antes de ayer. Un grupo de turistas que se fueron a Afganistán a ir de turismo por lugares peligrosos, ¿no? Y no podrían estar plácidamente sentados bajo una higuera o una parra. Recordaba también países como Ecuador en este momento, donde la situación es peligrosa, es decir, Venezuela, es decir, tantos otros países donde uno es difícil que se ponga y se sienta y se duerma debajo de su parra, de su higuera. Yo todavía tengo el privilegio de hacerlo y doy gracias al Señor por ello. Pero aquí nos está hablando de paz. Paz. Paz será la palabra que reinará entre las naciones. El Señor viene a traer paz. Versículo 5. Y aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Aquí hay un cambio radical. No sé si os dais cuenta. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Y ya Israel no será como las demás naciones, a diferencia de su historia pasada. Nosotros en todo andaremos en el nombre que es sobre todo nombre. Ya no habrá más infidelidad. Eso es de lo que estamos hablando hoy, de la infidelidad del pueblo de Dios, aún de los principales del pueblo de Dios. Y aunque otras naciones anden con sus dioses, Israel permanecerá fiel al Señor para siempre, eternamente. Y vamos a pasar a los versículos 8 al 13, la restauración de Sión y la victoria contra las naciones rebeldes. Los versículos 6 a 8 explican el reino mesiánico e Israel que será restaurado. Y nos habla del buen pastor. Fijaros, él nos dice exactamente, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Es una nueva situación, radicalmente. El buen pastor que ama y se preocupa por sus ovejas, recogerá a su pueblo que está roto para restaurarlo definitivamente. La coja, la descarriada, aún la que afligió, porque el pueblo de Dios recibió mucha aflicción por causa de su pecado. Y fíjate que se convertirán de las situaciones antiguas, de la debilidad, como en este caso que estábamos hablando, Miqueas estaba anunciando la destrucción total de Judá. Y se remonta al futuro y se convertirá de esa debilidad, se convertirá en un pueblo
poderoso. Y habla el versículo 7 de remanente y nación robusta. ¿Vale? El buen alfarero hace algo nuevo, restaura lo que está roto de aquella vasija. Y nos dice el versículo 8 que la torre del rebaño será la nueva Jerusalén. De eso está hablando ahí, desde donde el pastor velará por su rebaño ya para siempre. Y en este caso nos habla de los 1000 años. Cuando está hablando aquí de para siempre, también se puede entender como un periodo extenso donde Jesús estará reinando, donde Cristo estará reinando, donde el Mesías reinará por aquellos 1000 años. Los versículos de 9 al 10 nos llevan a la vuelta al tiempo presente. Al tiempo presente que Miqueas estaba viviendo. Versículos 9. Y ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Versículo 10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Y promesa, y allí serás librada, y allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Es verdad, viene el juicio, pero el Señor no les deja de la mano. Lo van a pasar muy mal. Muchos abandonarán a Dios. Pero habla de un remanente, el remanente. Un día allí llegarás a Babilonia y allí serás librada y allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Fijaros, un pueblo que es dispersado, llevado a otra nación, donde tiene que servir a otros señores, donde tiene que servir a otros dioses. Pero vive con la esperanza, algunos de ellos viven con la esperanza de volver a su tierra y anhelan y oran y buscan al Señor y se arrepienten de su pecado. Pero en ese tiempo presente, la nación queda descabezada. Dice, ¿no hay rey en ti? Ningún rey les iba a proteger. Gritarán con dolores de parto, habrá un gran dolor que durará el tiempo de el tiempo que vivirán en Babilonia, que serán exactamente los 70 años que el Señor les dice. Pero el versículo 10 nos dice que no será abandonada y que Dios sigue teniendo buenos planes para su pueblo. El versículo 11, al intento de profanar de nuevo los lugares santos y asediar y derrotar a Israel. Fijaros, se enfoca de nuevo en los últimos tiempos, Miqueas. Habrá un momento en la historia donde el mal se revolverá en su última ocasión de hacer daño, de profanar el templo del Señor, de profanar el lugar santo, de profanar el trono de Dios. Y será su último tiempo de reacción. Y al contrario, que nos dice la Escritura un poquito antes, que habrá naciones con sed de escuchar y correrán al encuentro con la palabra, también habrá naciones enemigas que querrán hacer daño a Dios, que querrán luchar contra el Mesías y su pueblo. Y ahí aparece una guerra que será la última guerra. Es la batalla de Armagedón.
Ahí está hablando precisamente de aquello. Y si leéis un poquito sobre esta batalla, habla de un extenso valle. Y en otra parte de las Escrituras dice que la sangre llega hasta el cuello de los caballos. Será una batalla brutal. Pero la victoria será del Señor, de su pueblo y de su iglesia. Dios tiene planes mejores. Fijaros, nos dice el versículo 12, dice, ellos no conocieron los pensamientos de Jehová. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como a gavillas en la era. Como sabéis, mi padre era agricultor y yo he tenido el inmenso privilegio de llenar de la paja pequeña toda la nariz, de tal manera que no puedes respirar, ¿vale? Cuando estás trillando la paja. Después de recoger el grano, queda toda la paja y se trilla para dar de comer a los animales. Y aquí está la figura en el versículo 13 dice, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Y en aquellos tiempos no tenían trillos. Yo recuerdo los trillos que eran como una tabla de madera, seguramente los habéis visto, como con piedrecitas así seguidas, ¿no? Y entonces con esto y con la presión, pues se iba deshaciendo las gavillas, precisamente. En aquel tiempo se trillaba la paja, las pezuñas de los bueyes pateando a las gavillas eran como se trillaba. Y así hará el pueblo, así hará la iglesia del Señor. Levántate y trilla, es una invitación. Fijaros que, aunque no quiero imaginar demasiado, por esto de crear ideas un poco, nos la da esto de tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y me recordaba a máquinas de guerra, ¿no? Pero fijaros que ayer estaba mirando un poquito, sabéis que Israel tiene alrededor, no llega a 10 millones de habitantes. Sería como el 95 en la población mundial. Un país pequeño. Pero su poderío militar es el número 18 del mundo. Es impresionante que Israel pueda hacer cara a los países, como hablamos, como Irán, que tiene 47 millones de habitantes. Y todos los demás países que están ahí alrededor, que como sabemos son enemigos desde la misma tripa de la mamá, ¿no? Así que dice la palabra, desmenuzará a sus enemigos. Y eso, ¿sabéis lo que significa desmenuzar, no? Hacer como algo como polvo. Derrotará de forma permanente a sus enemigos. Y no solo por su poderío militar, que Israel ya lo tiene, sino por el poder de Dios mismo que estará con ellos en la batalla como en tantas otras ocasiones. Y va a venir un líder para salvar y restaurar. Este anuncio es un anuncio maravilloso que nos debe poner los pelos de punta. No sé qué te emociona, no sé qué te apasiona, pero cuando yo leo estos textos me apasiona lo que leo.
porque la esperanza está a la vuelta de la esquina, hermanos. Capítulo 5, versículo 1, un versículo y luego hablamos de este anuncio. Fijaros, Miqueas otra vez vuelve al pasado, el pasado que es su futuro, porque estas cosas pasarán en un momento. Está hablando del año 586 a.C., ¿vale? Profetizando que vendrá el momento en que la ciudad será sitiada y herido su rey. Y esto lo tenemos en el primer versículo. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado y con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Este juez era el rey Sedequías, cuando fue conquistada la ciudad por el ejército de Babilonia. Pero ahí viene la esperanza, porque vendrá un rey, vendrá un líder que libertará, vendrá el Mesías prometido, vendrá el Señor de Israel, como es llamado en el versículo 2, a reinar para siempre. Fijaros qué maravilla lo que dice en el versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Así que este texto que solemos leer en Navidad señala 700 años antes que Jesús, que nuestro Salvador, que el Mesías prometido, nacería en un pueblecito, en una pequeña aldea de Belén. Efrata significa fructífera y era el nombre que tenía antes aquella aldea. ¿Vale? Desde luego que fue fructífera. Era el sitio donde nació el rey David. Y era el sitio donde nacería el Salvador, el Mesías, del linaje de David, de la familia de David. Y ya nos dice en este texto y en otros que este líder, nuestro Señor, es Emmanuel, Dios con nosotros, que verá la victoria completa para siempre. Él vendrá a vencer. Y hay, sabéis los versículos de Isaías, donde nos hablan del poderío del Señor Jesús. Isaías 9, 6, 7, que no hace falta que lo busquéis, porque un niño nos es nacido. Habla de un nacimiento, ¿vale? Y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado y su imperio, la paz, no tendrán límite. Fijaros de lo que nos habla. Cuando pensamos en Belén, en un pequeño, significado pero insignificante lugar, dice, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Qué coincidencia, entre comillas, del destino, que nuestro Salvador nacería en aquella aldea. Coincidencia entre comillas. Y diría, qué maravillosa puntería tuvo Miqueas. No fue Miqueas, evidentemente. Qué poder absoluto llevaría a 700 años después a que Jesús naciera en aquella aldea de Belén. Ya conocemos el plan maravilloso de Dios en la historia, pero aquellos que vivían del otro lado de la historia no podrían entender, como nosotros no podemos entender muchas veces las profecías de lo que habla la Biblia
del fin de los tiempos. Fijaros, es un perfecto cumplimiento de lo que Dios ha prometido en su palabra. Y de lo que estamos hablando es un plan de amor y salvación. Y yo lo comparaba con un barco gigante, un barco de rescate, donde suben aquellos que se saben sin solución, aquellos que reconocen que sin la ayuda del capitán morirán ahogados, que no tendrán esperanza, que la única esperanza está en Jesús y que Él nos recoja. Es el Dios eterno en rescate por la humanidad. Y el capítulo 5 nos habla de la primera venida de Jesús, ¿vale? En esos textos principios, pero también nos habla de la segunda venida de Jesús, cuando habla en el versículo 3, en su última parte, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y el versículo 4 nos habla precisamente de su advenimiento. Dice, y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Moraremos seguros bajo su poder. Y yo de verdad que no puedo esperar este día. Anhelamos que el Señor venga. Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor venga. No sé si tienes planes para mañana, pero qué maravilla sería que esta tarde el Señor viniera a recoger a su pueblo. Apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Recordaba cuando era joven, en un momento donde no tenía ninguna paz, os lo confieso, porque había crecido en una familia rota e infeliz. Y la paz era algo que anhelaba, sin embargo no tenía. Pero cuando dejé todas mis cargas a los pies de la cruz y Cristo las llevó, versículo 5, y este será nuestra paz. Nos ha hablado el Señor que en el mundo tendremos aflicción. No lo olvides, esto no es un camino de rosas. Pero en medio de la aflicción podemos tener la paz que el Señor nos promete. Él será nuestra paz. Y este será nuestra paz. Los enemigos del pasado, los enemigos que nos asedian, los enemigos que asedian a la Iglesia en el mundo, serán derrotados, serán puestos debajo de sus pies. Y aquí Asiria, en este versículo 5, representa a todas las naciones que se mostrarán como enemigas de Dios. Y los versículos de 7 al 9 nos habla del remanente, de ese ser, un grupito pequeño, violentado, esparcido por las naciones, llegará a destruir a los enemigos con el poder extraordinario de Dios. Y quiero terminar con lo que anuncia como un acto de destrucción un poco extraño. Es un poco extraño. Hay que interpretarlo. Los versículos del 10 al 15 del capítulo 5. Dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas.
Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de Asera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Hasta ahí quiero leer. Entiendo la última parte de los versículos. Destruiré tus hechicerías, no se hallarán en ti agoreros, arrancaré, destruiré las esculturas, las imágenes de en medio de ti, nunca más te inclinarás a ellas, arrancaré las imágenes de Asera. Pero no entendía bien el por qué matar los caballos, destruir los carros, destruir las murallas, las ciudades. ¿Por qué era necesario que Dios destruyera estas cosas? Porque el pueblo de Dios había puesto sus seguridades en sus carros, en sus caballos, en sus murallas y en sus ciudades. Había puesto su confianza desde generaciones en estas cosas y no en su Dios. Ya no las necesitarían. Dice el versículo 4, recuerda, y morarán seguros, porque como a un rebaño él mismo los apacentará con el poder de Jehová. Y termina con un acto de juicio contra quienes representan el mal. El orgullo, la resistencia y la rebeldía. Habrá aquellas naciones que irán a atacar con toda su malicia, con toda su ferocidad, con su aparente poder. Y dice el versículo 15, actuará con ira y furor contra las naciones que no obedecieron. Y aquí están todos aquellos que masacraron a los hijos de Dios durante generaciones. Aquí están los que nos han robado en la vida cosas que son importantes. Aquí están aquellos que miran con maldad al pueblo de Dios. Aquí están aquellos que hacen todo tipo de obra de maldad contra el pueblo de Dios y su Señor. Aquí están los principados y potestades. Dice el Señor que echará al lago de fuego la muerte, el Hades, el falso profeta, el diablo y la bestia. Un día así será, como dice la palabra. Y quiero concluir diciéndoos algo, para que estéis alerta. Como nos dice la palabra, oíd, escuchad, estad atentos. José Manuel, estate atento. No te distraigas. Quizá estamos viviendo las primicias de estos últimos tiempos. Yo cuando veo un señalamiento al pueblo de Israel, diría que siempre debemos estar atentos a las cosas que están pasando. Siempre con nuestras lámparas llenas de aceite, iglesia, como aquellas vírgenes que están preparadas para la venida del Señor. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara? Esperamos a nuestro Salvador y Redentor que va a venir por nosotros para proclamar su victoria completa y eterna. El Señor viene y cumplirá su plan perfecto.
Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te queremos alabar y darte gracias por lo que has hecho en el pasado, por tus anuncios a generaciones de que vendría el Salvador del mundo. Desde esta parte de la historia te damos gracias por Jesús, que sufrió el castigo que nosotros deberíamos haber pagado. Esta es la muerte, la separación completa, eterna, del Dios vivo. Pero Jesús fue el camino que nos llevó a ti, Padre. Qué maravilla, Señor, aunque lo decimos con esta boca y hablamos, pero nos gustaría ser encendidos por todo lo que tú has hecho, por lo que significa todo esto. Y gracias también por, a través del profeta Miqueas, de extendernos al futuro glorioso que tú tienes, a la meta, al ánimo, a la gloria que nos espera, Señor, donde el mal será vencido y donde sí habrá oportunidad de escuchar tu voz hasta un momento determinado de la historia. Damos gracias porque reinarás en esta tierra, Señor, y tú serás quien nos apacente, nos cuide desde una nueva Jerusalén reconstruida, donde ya no habrá más temor, ni dolor, ni lágrimas, ni pecado, ni muerte, ni miedo. Queremos alabarte, Señor, y retener estas palabras en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu, para que sigas trayendo esperanza y vivamos como es digno de tu Evangelio, proclamando tu verdad a los que no te conocen, para que entren dentro de este ejército que tienes preparado, que es tu iglesia. Y queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.